Bien, vamos a iniciar la clase de hoy, 28 de abril, nuestra materia Literatura, Política y Derecho. Muy buenos días a todos. Buenos días, profe. Bueno, ¿alguno de ustedes para el día de hoy ha avanzado con alguna otra lectura que quieran compartir? Por mi parte no he avanzado en ninguna lectura, profe. Terminé de leer el Yo Supremo y ahí extraje el fragmento que leí en la anterior clase. Muy bien, gracias Santiago. Profe, yo estoy leyendo Tongolele no sabía bailar, pero todavía no estoy como para comentar algo. ¿Tu primera impresión, Nahuel, sobre esta obra de Sergio Ramírez? Profe, me parece interesante. Voy por pocas páginas. Cuando avanzo un poco más, la clase viene le voy a comentar ya bien lo que me parezca. Por el momento leí una sinopsis y me pareció interesante. Bueno, para todos los demás les digo que la obra que está leyendo Nahuel, Tongolele no sabe bailar, está ambientada en la Nicaragua actual. Les recuerdo que Sergio Ramírez fue el primer vicepresidente que tuvo Daniel Ortega a poco de triunfada la revolución sandinista. Luego se apartó de la política y del gobierno. Hoy es un opositor, vive en el exilio. De hecho, hasta se le ha privado de la ciudadanía nicaragüense y está viviendo en España. Bueno, este es un poco para Nahuel que está leyendo y para los demás que luego van a oír el comentario. ¿Algún otro alumno tiene alguna otra observación sobre la lectura que están haciendo? ¿Se escucha bien, perdón? Yo no, profe, ahora el fin de semana me voy a poner a hacerlo. Bien. ¿Qué vas a leer, Milagros? Todavía no lo definí bien. Todavía no lo he definido. Muy bien. Por un problema de audio, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe, por lo menos se escucha bien. Sí, se escucha. ¿La imagen se ve bien? Yo por lo Sí, menos sí lo veo bien. Bueno, les comento, en el grupo de Facebook hemos agregado algunas cosas que le pueden ser útiles. En primer lugar, he agregado un video en el que está la película que se hizo sobre la novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Les he puesto allí, pueden verla si les interesa.
a lo mejor aprovechando el fin de semana extendido, tengan tiempo de verla. Es, por supuesto, una adaptación del texto que alguno de ustedes ha leído y está a disposición de todos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos dos escritos más que les he colocado. Uno es sobre Hannah Arendt, sobre el totalitarismo. Es un artículo no demasiado largo, más bien corto, que puede ayudarles a entender lo que estamos viendo en este tramo de nuestras lecturas, es decir, literatura y regímenes totalitarios. Este texto de Hannah Arendt me parece que puede ser útil su lectura. También he agregado otro artículo sobre literatura y totalitarismo. También ese texto no es demasiado extenso, me parece que es de fácil lectura y van a encontrar allí una referencia bastante clara a cómo en la literatura de ficción, por un lado, está pintado los regímenes totalitarios. Y luego una referencia a la dictadura soviética durante la época de Stalin. Ese segundo texto, junto al primero, ya mencionado de Hannah Arendt, me parece que sirve para ambientarnos, ubicarnos en este tramo de nuestra materia, en la cual estamos haciendo referencia a cómo la literatura ha presentado los regímenes totalitarios. Hay varios textos, alguno de ustedes está leyendo M, el hijo del siglo, referido a Mussolini y el régimen fascista. Un libro reciente, muy bien escrito, muy útil, me parece, para entender ese régimen totalitario. Alexander Solzhenitsyn, autor ruso, Premio Nobel de Literatura, con su Archipiélago Gulag, que es uno de los textos
que está subido al grupo, hemos seleccionado un video donde hay algunos datos sobre el autor y su obra. Me parece que pueden serles útiles. La selección de artículos y algunos videos, como el que le estoy comentando, me parece que les van a ser útiles, reitero, para contextualizar y entender las lecturas que están haciendo. Voy a subirles también al grupo algunos otros videos sobre autores, sobre obras de las que tienen en el listado. El marco de nuestro análisis y reflexión en esta parte del programa es sumergirnos en los textos literarios para comprender la dinámica y el funcionamiento de los regímenes totalitarios. Algunos de ustedes han leído ya y comentado 1984, que es esta muy famosa obra de ficción en la que se ha pintado con crudo realismo el funcionamiento de un sistema político que todo lo controla, ese ojo avisor del gran hermano que no solamente pretende controlar lo que se dice, lo que se hace, sino también lo que se piensa, es decir, hasta lo más íntimo de los seres humanos. De los textos literarios que hemos puesto a consideración de ustedes, quiero volver a recordar Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, La hora 25 de Virgil Georgiou, este autor rumano, que plantea, a mi juicio, de una manera extraordinaria, cómo en estos regímenes lo que cada ser humano es no importa, sino el casillero o el estereotipo en el que está colocado. En el caso de La hora 25 de Virgil Georgiou, el protagonista, Johann Moritz, va a ser considerado primero como un enemigo del régimen nacionalsocialista que se establece, porque sería judío. Luego va a ser ensalzado y va a ser
colmado de una serie de honores y ventajas, no porque haya cambiado su situación, sino porque es considerado miembro de una raza superior. Y a la caída del régimen nazi y con la ocupación de las fuerzas vencedoras, de nuevo, esta persona no será considerada por lo que es ni por lo que hizo, sino porque entra en la categorización de un colaboracionista con el régimen caído. Esto es una de las características de estos regímenes en los cuales el que es declarado enemigo por su condición social, por su raza, por su ideología, pierde la totalidad de sus derechos. Me parece interesante que ustedes se detengan, aunque sea en algunos minutos, en ese video que es testimonial de Alexander Solzhenitsyn, autor de Archipiélago Gulag. En toda la literatura en el que se plantean los regímenes totalitarios, la idea fundamental es que el hombre como sujeto personal no cuenta. Es un número, es una parte de. Es un miembro del proletariado o un miembro de la burguesía, o es un miembro de una clase, de una raza, superior, la raza aria, según la ideología nazi, o es un ser despreciable porque pertenece a otro grupo étnico o social. En el caso de los regímenes nazis ocurría esto. Tal vez resulte redundante lo que estamos diciendo. Lo han oído más de una vez. Al leerlo, cualquiera de las obras que se refieran a regímenes totalitarios van a encontrar esta demasía del poder, esta presencia todopoderosa en la cual el hombre como sujeto personal no cuenta. Es apenas un número, una parte que no tiene ninguna significación. Esto es lo que vamos a trabajar
en las lecturas que ustedes están haciendo y también en alguna de los videos que voy a poner a su disposición para que puedan sumergirse en esta temática. Está relacionada con lo que hemos estado viendo hasta ahora en clave latinoamericana. Pero aquí está como maximizado el edificio de un régimen totalitario. Es como una estructura tan cerrada, tan opresiva, en la cual no hay resquicios, no hay ventanas que permitan a los sujetos vincularse con el mundo exterior. No hay ningún resquicio de libertad. No sé si por lo que ya han leído, estas características que acabamos de señalar, no solo en esta clase, sino también en las anteriores, les van quedando claras. Pregunto, por lo que han logrado leer hasta ahora, esto que acabamos de decir, ¿se entiende? ¿Lo perciben? Pregunto. Sí, profe. Y más en el texto que leí del Yo Supremo. O sea, es el ejemplo más pragmático de un gobierno totalitario. Gracias, Santiago. ¿Algún otro comentario de parte de ustedes con respecto a los textos que ya han leído o que están leyendo? Bueno, Milagros dice sí totalmente. Milagro es la que no tiene micrófono, ¿no? Profe, sí, o sea, es algo que nosotros también venimos estudiando bastante en la carrera, ¿no? Porque cuando vemos los regímenes políticos estudiamos totalitarismo y todo lo que eso implica. Aparte hay un montón de películas que se tratan de eso, un montón de libros también, aparte de los que usted seleccionó para que podamos leer. Pero creo que es claro, aparte es algo conocido y que históricamente pasó, por eso también hay tanto material sobre eso, ¿no? Tal vez una de las cuestiones novedosas, si se puede decir, sobre esto, es que lo que veíamos ficcionalmente en 1984, en ese mundo futuro y que nos costaba imaginar que fuera real, el desarrollo de la tecnología hoy nos está acercando
peligrosamente a una realidad igual o superior a aquella descrita en la literatura ficcional. Estoy pensando, por ejemplo, en la situación del régimen chino actual. Ustedes saben que la República Popular China, con una población que hasta hace poco era la mayor población del mundo, hoy ha pasado a segundo lugar porque le ha ganado la India, miles de millones de personas. El desarrollo tecnológico ha permitido o está permitiendo, no sabemos muy bien hasta dónde puede llegar, a un control total o casi total de la población. Las cámaras de video pueden dar cuenta de gran parte de la población, dónde están, qué hacen, cómo se desplazan. Durante la reciente pandemia, esta forma de control de la población llegó a límites que hasta el momento parecían reservados al mundo de la novela, al mundo de la ficción, y se han convertido en realidad. ¿Hasta dónde las libertades personales, hasta dónde la autonomía de las personas y los grupos puedan desarrollarse en este tipo de regímenes frente a este uso por el poder de tecnologías de control que permiten no solo saber dónde estamos, qué hacemos, qué consumimos, cuáles son nuestras preferencias, todavía hay un resquicio en el que no habría podido acceder ese poder supremo, nuestro pensamiento. Estamos muy cerca en la realidad. Yo me he referido al régimen chino. Clases anteriores, uno de ustedes hizo mención al régimen de Corea del Norte actual, a donde ese control del poder, de lo que se hace, de lo que se dice, de cómo se viste, incluso no este año, el año anterior, uno de los alumnos recordaba cómo en la Corea del Norte actual, una persona no puede cortarse el cabello como quiere, sino tiene que elegir uno
de los 6 o 7 tipos de corte de cabello que están autorizados. Hasta límites, sí, grotescos, puede llegar este control obsesivo del poder. Bueno, esto es un poco lo que con estas lecturas tratamos de adentrarnos. Y de nuevo lo que dijimos la clase anterior, como también esta literatura aparece como una manera de ejercer la libertad, porque ésta se plantea como una crítica al poder y por eso es que el poder responde tan agresivamente frente a esto que alguien podría decir, bueno, ¿por qué tanto problema si se trata de una obra literaria, de una novela? ¿Por qué tanto temor? Ustedes saben que algunas de las obras de la literatura rusa que están puestas a consideración de ustedes, como estaba prohibido en la ex Unión Soviética de ser editado, se iban haciendo ediciones manuales. El texto estaba escrito, manuscrito, y se iba pasando en esa versión manuscrita. Piensen ustedes, estamos hablando de un pasado no tan lejano, en la ex Unión Soviética, que un recurso que en su momento era novedoso, la fotocopiadora, no podía ser poseído por cualquiera y sin la debida autorización. Claro, un instrumento que permitía de una manera más rápida, tecnológicamente hablando, el antiguo mimeógrafo que imprimía un texto, era visto como un instrumento muy peligroso para la difusión de ideas. Por eso, tener una fotocopiadora o acceder sin los debidos permisos y controles, eso solo ya constituía un delito. También lo era una máquina de escribir, por ejemplo, en la cual se podía redactar un texto literario, una carta, un panfleto, una novela, un poema. Bueno, esto es en lo que lectura a lectura queremos ir poniendo a consideración de ustedes. Voy a hacer una breve pausa de 5 minutos para luego compartir con ustedes un texto Oficio de Difuntos,
que también está puesto, creo que ninguno lo ha elegido todavía, y que nos va a permitir entender algunas cosas con respecto al poder concentrado en regímenes autoritarios o totalitarios. Hago una pausa de 5 minutos y luego continúo compartiéndoles el texto que quería compartir.
Bueno, quería compartir un trozo, está tomado casi al azar, de la obra Oficio de Difuntos de Arturo Uslar Petri, autor venezolano. En esta obra, un general ha llegado al poder, es el general Peláez, es el presidente del país, que ha derrocado a su antiguo aliado, el general Prato. Es muy interesante cómo se plantea la relación inicial entre estos dos hombres, en el cual Peláez es el hombre de confianza del entonces hombre fuerte y presidente, el general Prato, y luego lo traiciona y se queda con el poder, y sus aliados, entre ellos al que me voy a referir ahora, el general Dugarte, plantea a su vez en un momento de la obra dar un golpe, traicionarlo a su antiguo aliado y protector, que era el presidente, quien, puesto al tanto del intento de golpe, lo destituye al general Ugarte y lo coloca en prisión. El diálogo o los diálogos que se plantean en esta parte del texto están situados en la prisión. El antiguo poderoso general Ugarte es un preso más, sometido a la dureza de la prisión. Mientras los presos se quejan y hacen referencia, dice el autor, las cabezas asomadas a la puerta de los calabozos trataban de oír desde el ruedo oscuro. Uno de ellos, Ormujo, alzó la voz en desesperación. Así vamos a salir todos. Se oyó el duro acento del general Dugarte. No, de aquí tenemos que salir vivos para acabar con esto, créalo. Toda esquina, toda casa era antesala de cárcel. No se hablaba en voz queda, sino de detenciones y búsquedas. ¿No sabés a quién prendieron? Andan buscando a fulano. Ayer le registraron la casa. Todo era vaga nueva de escondidos, de presos, de fugitivos. Un rescoldo de miedo penetraba por puertas y ventanas. Cundía el rumor incontenible y el frenético de oído en oído, de más en más. Crecía inmenso de voz en confidencia, de rum rum en eco, de rute en son, de rumor en pregón, como un oscuro enjambre incesante. Cada noticia era mayor y más increíble que la precedente. Los presos, los perseguidos, eran los prohombres de ayer mismo.
Al caer Dugarte todo era posible, del ministerio al calabozo, de la resonante pareja de caballos de la victoria y los saludos de los guardias, a la fuga nocturna, disfrazado, anhelante, los presos, los escondidos, los fugitivos, formaban un invisible teatro donde se podían o debían producir inesperadas y sorprendentes acciones. Entre los fugitivos verdaderos y los falsos, entre los presos reales y los imaginarios, el tejido del rumor crecía y se espesaba. El general Prato había llegado a una Antilla próxima. Les recuerdo, Prato era el antiguo hombre fuerte y presidente destituido por Peláez. Iba a invadir de un momento a otro por la costa occidental. No quería sino castigar la traición de Peláez. En su habitación del palacio, el general Peláez, mientras Lino, su ayudante, lo ayudaba a vestirse, se ponía a hablar como para sí mismo. Hay todavía mucho pendejo que cree que yo puedo abandonar esto así, que voy a dejar el gobierno porque unos doctores dicen que hay un nuevo período constitucional. ¿Estaría yo loco? Ahora es que estamos empezando. Hay mucho que hacer y si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Hasta aquí parte de este texto. Elegí uno de los textos casi al azar para hoy, tomado de Oficio de Difuntos. Así como Santiago nos compartía parte del texto de Yo el Supremo, de Roa Bastos, en el cual el personaje histórico, el doctor Gaspar Rodríguez Francia, le dictaba a su secretario Patiño y hablaba desde esa supremacía desde la cual no tenía discusión, el hombre fuerte, el hombre todopoderoso, que va apareciendo en todas estas novelas, las que ustedes han leído, las que van a leer, que están a disposición de ustedes. En este caso, les contaba, el hombre fuerte, el que está hablando, el general Peláez de este país en el cual él se ha hecho del gobierno luego de haber traicionado y destituido al anterior, ese general Prato que posiblemente volvería. Y en la parte final del diálogo que tiene con su, en este caso, asistente, el general Prato, hace referencia, se lo vuelvo a leer, dice, hay todavía mucho pendejo que cree que yo pueda abandonar esto así,
que voy a dejar el gobierno porque unos doctores dicen que hay un nuevo periodo constitucional. Estaría yo loco. Ahora es que estamos empezando. Hay mucho que hacer y si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Creo haberle dicho en alguna de las clases anteriores que una de las características de estos hombres fuertes, de estos gobiernos despóticos, autoritarios o totalitarios, es esta geofagia, ¿no? Perdón, esta hambre de tiempo, o sea, cronofagia, esta necesidad de tener un tiempo que nunca es suficiente. Ahora es que estamos empezando, dice el personaje. Hay mucho que hacer. Ahora es el que estamos empezando. El que habla, este personaje ficcional, el general Peláez, hace mucho tiempo que está gobernando y en un momento en que parece que lo van a destituir, dice, estoy empezando, estoy comenzando. Estas expresiones las hemos oído en muchos tiempos y latitudes, aquí o allá. Poco tiempo antes de morir, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, que hacía muchos años que estaba en el poder, hablaba como este general Peláez, me falta tiempo, pedía tiempo. Hacía más de una década y hablaba de que necesitaba por lo menos 2 décadas más para terminar lo que estaba comenzando. Nunca el tiempo es suficiente y cualquier limitación constitucional al uso de ese tiempo, les vuelvo, hay todavía mucho pendejo que cree que yo pueda abandonar esto así, que voy a dejar el gobierno porque unos doctores dicen que hay un nuevo periodo constitucional. No se acepta en esta dinámica límite al poder, límites institucionales, y por eso es que aparece el tema de la duración ininterrumpida en el ejercicio del poder. Fíjense que les estoy comentando aquí un texto literario de Arturo Uslar Petri. Manuel, Nahuel, perdón, ha levantado la mano. Sí, te escucho, Nahuel. Nahuel, perdón, ¿quieres hablar?
Sí, Hola. Nahuel. Bueno, le comentaba que haciendo una analogía con este tema de los dictadores, con esa cronofagia, ¿no se podría tomar una similitud o una cierta analogía de determinados partidos políticos que si bien no se mantiene la misma persona, se mantiene el mismo partido durante mucho tiempo en el poder? ¿No se debería poner un límite también de esa manera? O sea, limitar a que no sea el mismo partido. Eso pregunta. ¿Cuál sería tu pregunta, Nahuel? Si no se podría decir que al fin y al cabo muchas veces no sería una dictadura, pero esa hambre de poder debilita a un gobierno cuando un partido pasa demasiado tiempo en el poder, así como cuando una misma persona está mucho tiempo en el poder. Bueno, de alguna manera esto está vinculado, ¿no? Un mismo partido, aunque no fuera la misma persona. México, luego de la Revolución Mexicana que ocurrió en la primera década del siglo XX, logró que un partido político, que era el Partido Revolucionario Institucional, tuviera un control hegemónico del poder. Significó que hubo elecciones cada 6 años, la presidencia de México dura 6 años, duraba y dura hasta ahora, y tenía una cláusula que se mantiene que impedía la reelección. Es decir, que luego de 6 años el presidente no podía volver a postularse. Y no solo por un periodo intermedio, sino nunca más. Ningún presidente desde la década del 20 se repitió en México. La reelección, que era diríamos, la obsesión de los regímenes personalistas en Latinoamérica y en cualquier lugar del mundo, pero referido en el caso latinoamericano, fue impedida por la cláusula constitucional que se respetó siempre. Pero acá ocurrió algo, Nahuel, de lo que vos estás planteando. La persona, el presidente, duraba 6 años y ni un día más, pero el partido oficial tenía asegurado el dominio hegemónico del poder y entonces terminaba siendo la permanencia del partido, que no podía ser vencido porque las elecciones no eran competitivas. Claro, lo que se trató luego, esto ocurrió a partir del año 2000, no de colocar una cláusula que tal partido no podía seguir, sino hacer realmente competitiva la elección, y allí sí hubo un cambio de partido. No sé si de esta manera contesto lo que vos planteas, Nahuel, ¿no? Sí, entiendo, porque creo que muchas veces también se debilita un poco la idea de
dictador, o sea, no quiero usar la palabra dictador, ¿no? Pero para poner una palabra simple, es una persona cuando está mucho tiempo en el poder se debilita, así como que se debilitan sus ideas, así como el cansancio, porque el poder consume a las personas, cansa, agota tener esa responsabilidad mucho tiempo. Y creo que algo similar pasa también con un partido político que al fin y al cabo ya se repiten las mismas ideas, se repite lo mismo, y es como un círculo vicioso de que siempre están ofreciendo lo mismo y siguen en el poder. Sí, efectivamente, el poder aparece siempre, esto está muy claro en todo ejemplo histórico, como una droga muy fuerte que hace al consumidor de esta droga un drogadependiente, ¿no? No puede vivir sin en esta droga, que en este caso es el poder. Entonces, por una parte, la tentación del gobernante persona o partido de eternizarse en el poder. Y entonces cualquier límite temporal aparece como un impedimento que debe ser de alguna manera eliminado. En el caso de los gobiernos nacionales, evitando la prohibición de la reelección. Esta es una discusión que ha estado presente siempre y que seguirá estando presente. Ahora bien, cuando aparece el límite, por ejemplo, no más de 2 periodos, esta búsqueda de permanencia se da, por ejemplo, eligiendo a un familiar muy cercano. La esposa, el esposo, el hijo, el hermano, el sobrino, de manera de no estoy yo, pero alguien de mi familia en mi nombre va a continuar. Esto está en la literatura ficcional, pero está también en la realidad política, por ejemplo, de nuestros países latinoamericanos. Cuestión que se da en muchos casos a nivel de provincias o municipios. Virginia ha levantado la mano. Sí, te escucho, Virginia. Profe, creo que, o sea, más allá de toda esta situación de la perpetuidad en el poder, ¿no? De una misma familia o de un mismo partido, también tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Porque la realidad es que si como población nos sentimos identificados con un ideal que representa un partido político o ciertas figuras que tienen reconocimiento por muchos años dentro de nuestro país, vamos a seguir votando a ese grupo de gente, ¿me explicó? Porque sabemos que representan de alguna manera nuestros ideales o que van a velar por los intereses que tenga cada uno en particular cuando decide a quién votar, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, más allá de la situación de que ellos buscan perpetuarse en el poder, obviamente, con distintas herramientas, pero también va de la mano de que vivimos en una democracia donde los que elegimos en realidad somos nosotros. Entonces también tiene que ver con esa situación de qué figura me representa y puede velar por mis intereses. Eso también lleva a que se produzca la perpetuidad. No sé, tenemos
al presidente Kirchner, ahora la tenemos a Cristina y sabemos que Alberto va por el mismo partido y así es como que es todo un globo que siempre va a lo mismo, pero también es porque nosotros como sociedad vamos a eso también. De acuerdo, Virginia. La explicación del porqué de la duración de largos mandatos, ya sea de una persona o un partido, tiene que ver no solamente con el deseo de perpetuarse, sino con la decisión de los ciudadanos. Esto es real. Por eso uno de los argumentos que dan a aquellos que se oponen a la limitación de la reelección, dicen que limitar la reelección es violentar la democracia porque sería impedir que el pueblo decisor, si éste desea volver a elegir a la misma persona, se lo impidamos. Y esto aparecería como un argumento democrático, lo podemos poner entre comillas, ¿no es verdad? Es decir, una cláusula que limite la reelección aparecería como una cláusula antidemocrática. Ahora bien, es real que los gobernantes surgen en un sistema democrático de la voluntad popular y que ésta debe ser respetada. Ahora bien, como el poder cuando se perpetúa tiende a producir una serie de efectos negativos, ya sea la persona o el partido que gobierna, tiende a considerarse a sí mismo como alguien irreemplazable y como que no hay otro que lo pueda hacer. Y esta perpetuación en el poder, esta no renovación, tiene efectos negativos. Por eso es que aparece el tema de cláusulas que impidan reelecciones indefinidas o que obliguen de alguna manera a cambiar, a variar. Y me parece interesante lo siguiente, que mayoría y minoría en democracia son siempre circunstanciales. La mayoría de hoy, potencialmente minoría del mañana. La minoría de hoy, potencialmente la mayoría del mañana. Y en estos cambios, en esta situación donde se van cambiando roles, me parece que se asegura mejor la libertad. Nahuel quiere decir algo. Te escuchamos, Nahuel. Profe, ¿cómo está? Sí, como varias veces charlamos ya en esta materia, en político, el tema de que la mayoría de hoy, la minoría de hoy es la mayoría de mañana, y la minoría de hoy y la mayoría de hoy es la minoría de mañana, yo veo que muchas veces es muy complicado en Argentina por el tema de la manera en que manejamos el federalismo, porque la mayoría siempre va a estar en los grandes núcleos poblacionales. La mayoría siempre va a estar enfocada en 2 o 3 zonas y son 24 provincias y hay
hay una notoriedad, por ejemplo, al vivir mucho tiempo en distintos lugares del norte, que lo que es el gobierno central se enfoca mucho en la mejoría de donde está la mayor parte de la población y donde está la mayoría de votos. Y eso también en- se pierde mucho, se deja muy distante todas las personas y las poblaciones de las ciudades que tienen poca gente, las provincias que tienen poca gente, que no van a acumular una gran cantidad de votos. Eso también veo que es una debilidad que te da el estar mucho tiempo en el poder, porque se olvida un poco de, de eso, de algunas zonas que también son parte del fin y al cabo de Argentina, pero que no te van a dar una reelección. Sí es real que la forma como está distribuida la población en el territorio va a tener una serie de efectos. En nuestro caso, yo diría efectos negativos. La alta concentración de la población en un distrito, como es el caso de Argentina, Buenos Aires ocupa poblacionalmente una parte muy importante, casi decisoria en las elecciones, y el resto del territorio menos poblado pesa mucho menos al momento de las decisiones. Esto es real y esto afecta a nuestro sistema político. No se puede cambiar de un día para el otro, pero el tema de la radicación de la población es importante por distintos motivos, ¿no? Pero en términos políticos, la concentración poblacional genera un problema político de no fácil resolución. Esto es absolutamente real. Ahora, lo que estábamos planteando, y fíjense ustedes cómo vamos transitando de la literatura a la realidad, de la realidad a la literatura. Momentos en los que no se sabe si estamos leyendo una obra literaria o estamos en presencia de una noticia periodística de un hecho político presente en nuestro país o en cualquier otro país. Este es un poco el eterno problema del poder, ¿no? Cuando yo les leía este trocito de la obra Oficio de Difuntos, donde el general Peláez, que era el hombre fuerte en ese momento, que había destituido al otro hombre fuerte, el general Prato, le venían a decir que estaría cumplido su tiempo, porque la Constitución le impediría un nuevo mandato. Decía, no me vengan con eso, si yo recién estoy comenzando, ¿no? Este famoso hambre de tiempo, que ustedes lo escuchan de manera permanente, como si nunca el tiempo fuera suficiente, porque el poder intenta perpetuarse, ya sea en clave personal o partidaria. Y es muy importante en un sistema democrático posibilitar los cambios de rol que permiten un mejor control
del poder. Yo suelo decirles, lo he comentado en muchas clases, en esta y en otra materia en la cual alguno de ustedes me ha visto, que la clave en un proceso democrático está en cómo se considera el gobernante. Y utilizo la expresión propietario e inquilino. Cuando el gobernante deja de percibirse en lo que es un inquilino, es decir, un residente temporario en el poder y en todas las cosas que esto conlleva, en la residencia presidencial, en el avión presidencial, en una serie de cuestiones que usa donde dice, no, yo no soy inquilino, es decir, no estoy de manera temporaria, esto me pertenece como propietario. Entonces yo diría que cuando el gobernante se asume como propietario del poder, la democracia está en riesgo. Un comentario que puede parecer algo frívolo, pero siempre me ha parecido muy ejemplificativo. El presidente de Venezuela vive en una residencia, que es la residencia presidencial, cerca del centro de Caracas, que se llama La Casona. Vendría a ser el equivalente a la residencia de Olivos, donde vive el presidente de la República. Bueno, allí vivía el presidente Chávez con su familia. A la muerte de Chávez le sucedió, como ustedes saben, el actual presidente Maduro. Pero las hijas del presidente Chávez seguían viviendo en La Casona. Y a pesar de que el presidente era continuador y amigo del anterior, habrá querido desalojarlas a estas hijas de Chávez. Y estas decían lo siguiente: ¿cómo nos van a sacar acá si esta es la casa de papá? Vivimos en la casa de papá. O sea, la casona no era la casa del presidente, sino del padre. El padre era propietario, las hijas continuaban viviendo en la propiedad de su padre que había muerto. Cambie usted el nombre de la casona, residencia presidencial en Venezuela, por el nombre de otras residencias y advertirán que cuando quien la habita se siente que es propietario y no inquilino, pues el régimen democrático como tal está puesto entre paréntesis. Esto es un poco lo que quería, de la mano de la literatura y yendo de la literatura a la realidad y de la realidad a la literatura, marcarles para la clase de hoy. No sé si esto ha quedado claro. ¿Se entiende? Sí, profe. Y bueno, y con este sentido continúen leyendo y viendo el material que les he puesto. Si ustedes, por ejemplo, se detienen en la película La fiesta del chivo, la tienen, piensen ustedes este sentido de
de propiedad, del gobernante propietario, dueño de, dueño no solo de propiedades, sino de la vida, etcétera, de las personas que están a su alrededor. Ese patiño con el cual nos ponía en contacto Santiago en su lectura del Yo el Supremo, no era un servidor público, sino un sirviente de el dueño del poder. ¿No es así, Santiago? Perfectamente, profe. Muy bien. Día viernes, fin de semana largo, estudien, descansen, estudien y nos volvemos a ver el miércoles próximo. Si no hay nada más, voy a terminar la clase aquí. Nada más, profe.